La danza es la vida misma y es la metáfora de la vida, es la poesía de la vida, pero ante todo también es un patrimonio de la colectividad porque en la danza se encuentran y se juntan muchas almas. Yo vengo de una familia numerosa, somos 10 hermanos y con mis hermanas bailábamos porque una vecina nos enseñaba las danzas españolas. Pero después, a partir de que encontré un anuncio en el periódico de unas becas que daba Marcelo Ordóñez, fuimos como 4 o 5 hermanas y a la final me quedé yo. Entonces entré en el ballet folclórico de Marcelo Ordóñez y bueno, muy lindo, era un lugar de aprendizaje, ¿no? De aprendizaje porque nos daban ballet clásico y ensayábamos folclore. Estuve hasta unos 2-3 años y después el ballet se fue a la Casa de la Cultura y en la Casa de la Cultura conocí que estaba Nora Almavera, entonces entré al ballet de Nora Almavera. Esos son mis inicios, ¿no? Que es como del 68 hasta el 73 más o menos. Y con Nora Almavera, claro, ya era el ballet de la Casa de la Cultura, pero ella después lo puso el ballet experimental moderno. Al ser experimental y moderno, era interesante, ¿no? Porque se trataba de buscar también otras formas, ya salirse solo del clásico o del grupal. Y lindo ahí tenía de compañero al Wilson Pico, al Julio Pico, al Diego Pérez, por ejemplo, ¿no? Y como estábamos en la Casa de la Cultura, estos inicios nos nutrían muchísimo porque era el momento de una efervescencia del desarrollo intelectual y artístico dentro de la Casa de la Cultura. Entonces el aprendizaje no fue solo la danza, sino acercarme a lo que pasaba en el teatro. Ahí estaba el teatro de Antonio Ordóñez, heredero de Fabio Pacchioni, ¿no? Porque antes había llegado Pacchioni. Y nosotros podíamos tomar clase con Pascal Monod, que nos daba unas clases de Grotowski, de la técnica Grotowski, y era una técnica teatral del cuerpo. Entonces fue chévere porque a partir de esos comienzos también sentí que, por un lado, recuperar aquello que era el folclore como correspondiente a una época, la construcción del cuerpo, pero desde un significado epocal, que era la necesidad de tener lo nacional, digámoslo así, en esos términos, porque el país estaba entrando a esa modernidad donde tenía que fortalecerse el sentido de nacionalidad correspondiente a eso, ¿no? Después uno puede cuestionar hasta qué punto el folclore llega a un punto a distorsionar el contenido, ¿no? Pero en ese momento fue necesario, importante. Por otro lado, el ballet clásico, que fue muy lindo, y el teatro, que se nutría de todo este movimiento intelectual de escritores, como herederos también de lo que decía Benjamín Carrión, la necesidad de volver a tener patria, ¿no? Esto de esa idea de que el artista, el intelectual, tiene que estar construyendo su proceso desde una posición también política, de alguna manera. He tenido los primeros referentes, mis maestros, por supuesto, ¿no? Cuando yo fui a México, entonces mis maestros como Jaime Blanc y también Victoria Camero, en la escuela de Guillermina Bravo, y teníamos una gran maestra que era la primera bailarina de la compañía Graham, Takako Asakawa, la japonesa, ¿no? Entonces iba un poco admirando a ellos, ¿no? Pero paralelamente también ya me abría las lecturas, me gustaba la poesía, la literatura, entonces por allí también encontraba otras cosas, ¿no? Y México ofrece muchas cosas en el campo artístico, ofrece un movimiento tan amplio que otra vez
yo pude estar un momento con la Ópera de Bellas Artes, entonces también eso, ¿no? Escuchar la música y tener referentes de lo que es la música, ¿no? Pero yo creo que a lo largo de lo que uno va construyendo y conociendo, entonces va admirando otros referentes. Me impresionó mucho conocer el trabajo de Doris Humphrey y Limón, porque eso de la caída y la recuperación, el arco entre las dos muertes, como dice Doris Humphrey, ¿no? En la técnica, pero con la suspensión, eso fue para mí un descubrimiento que me hizo repensar otra vez, ¿no? Ese peligro, ese cuerpo que entrara en peligro, porque el ballet y el folclore no entraban en peligro. En la técnica Graham es muy rigurosa la técnica, digamos, ¿no? Pero ese respirar y ese ir con la naturaleza, entonces fue Humphrey, ¿no? Y después conocí de sus libros sobre la composición, entonces eso fue importante. Y claro, uno va encontrando otros referentes, o sea, pues Pina Bausch o el expresionismo alemán, antes, ¿no? Courgeot, Pina Bausch, que de alguna manera uno le dice, y esto qué interesante, y uno se empieza a buscar más, ¿no? Pero también en mi vida siempre he ido conjugando con el ballet clásico, entonces, por ejemplo, la figura de Anna Pavlova me ha encantado siempre, y no porque ella sea un referente de ballet clásico en el canon, sino más bien en ese aire de bailar, en ese aire de interpretar. Yo descubría cada vez que veía los videos, ¿no? de Anna Pavlova y conocía más de su vida, lo que dice Nietzsche, ¿no? Es decir, el movimiento del cuerpo es la extensión del alma, ¿no? Porque ella tiene un aire, un halo especial. Me ha gustado eso, y también de Nureyev, ¿no? Esa energía de Nureyev. Eso quiero decir porque no solamente me he ido con la danza moderna y la contemporánea, sino que como mi propia experiencia ha sido también juntar y hacer una suma tanto en las técnicas del conocimiento de mi cuerpo como también en esos referentes, ¿no? Tanto en el instituto como en la compañía, los retos han sido que me ha tocado hacer direccionamientos desde el plano administrativo, ¿no es cierto?, de gestión administrativa. Por otro lado, la parte artística, es decir, consolidar los procesos artísticos. Y finalmente también más en la compañía, mejorar la infraestructura, porque en la compañía cuando yo llegué era terrible. En el instituto no teníamos un local muy lindo, pero siempre había que hacer una gestión para tener presupuesto para ir mejorando, ¿no? En el Instituto de Danza el reto principal fueron varios retos. Primerito me tocó hacer la reorganización institucional y cambiar el pensum académico, ¿no? El pensum de estudios, actualizarlo. Y luego entonces el reto mío fue que nos pusimos la meta de hacer 100 funciones al año con el Ballet Coppelia, que dirigió y en versión también propia del maestro Felipe González. Ese Ballet Coppelia lo hicimos 100 funciones al año en el Teatro Nacional Sucre y de manera didáctica, es decir, para los públicos estudiantiles. Eso fue un gran reto porque, bueno, hacer 100 funciones al año significaba que todas las bailarinas y los bailarines de allí tengan una experiencia, pero nosotros teníamos que tener el público, tener ese público siempre, ¿no? Y fue muy lindo, yo creo que fue un espacio de crecimiento extraordinario, ¿no? Porque lo replicamos al siguiente año, 80 funciones en el mismo teatro de otra obra que se llamó Ritos de Verano, del mismo coreógrafo, ¿no? Es decir, que esa camada de bailarinas, bailarines, en 2 años tuvieron una experiencia excelente del aprendizaje de la danza en las tablas, en el escenario, y una experiencia colectiva, es decir, no se bailaba solos y cualquier cosa que iba a pasar era resolverlo en el grupo, ¿no?
Eso en el instituto. En la compañía, a ver, los retos del arreglo de infraestructura fue tremenda, porque me tocó unas épocas difíciles económicamente, me tocó retomar la compañía cuando había estado muy desatendida económicamente, y entonces nos apoyamos a la Fundación Danza y a la Escuela Danzarte, que era de la fundación, para poder arreglar. No teníamos nada de equipamientos de oficina, absolutamente nada, ni una computadora, ni una. Teníamos una máquina de escribir. Entonces todo eso me tocaba gestionar para volver a empujar la institucionalidad como tal en cuanto a infraestructura, arreglos y en la parte económica. Entonces me tocaba a mí directamente ir al Ministerio de Finanzas y hablar con los subsecretarios para tratar de tener más presupuesto, mejorar que los presupuestos lleguen a tiempo, no se demoren tanto como se demoraban, ¿no? En una primera etapa. Después, cuando ya se pudo ir regulando eso, me había puesto otra meta, que es hacer funciones dentro del país y fuera del país. Entonces, claro, la meta igual de hacer un montón de funciones en provincias, porque la compañía es nacional, entonces estar en gira, ¿no? Y también fuera del país, y eso fue lindo porque mi meta era al menos una vez al año salir fuera del país. Y a veces salíamos 2 veces al año, ¿no? Entonces así pudimos estar 2 veces en la China, fuimos al Cairo, a Egipto, estuvimos como 4 o 5 veces en Venezuela, 2 veces en Chile, también en México 2 veces, fuimos a República Dominicana, estuvimos en España y en Portugal, y finalmente ya para irme el último año estuvimos en Francia, ¿no? En Francia, que fue también linda experiencia, ¿sí? Con varias ciudades, varias presentaciones, digamos. Pero recordando también otra casi crisis que me tocó enfrentar en la compañía, fue todo el proceso burocrático de pasar de los contratos a los nombramientos, porque cambió la norma. Nosotros estamos dentro de servidores públicos, cambió la norma y nos pusieron un instituto de la meritocracia que no entendía nada de arte, y nosotros teníamos que ir negociando y mediando, y eso fue una crisis interna que yo tuve que enfrentarlo, que casi estuvimos a punto de perder a todo el personal, porque la exigencia era tener título universitario, no había otra manera. Y claro, yo decía, mi argumento era cómo nos está exigiendo el país una cosa que el país no nos ha ofertado. El país no nos ha ofertado esos títulos, ¿no? Siempre mi discurso fue ese, ¿no? Somos profesionales, porque esa es la realidad también, ¿no? Esa es verdad. Entonces eso fue un momento muy difícil en el que finalmente no pudimos negociar, y perdimos, digamos, allí que para entrar a los nombramientos teníamos que llamar a concurso de méritos y posición. Lo que yo decía es, ¿para qué concurso si está su carrera? Están 10 años, están 8 años y ya, pues el escenario es el concurso, ¿no? Pero no pudimos, entonces fue molestoso, fue desgastante, fue penoso, pero lo sacamos. Es decir, yo me quedo contenta porque estuvimos a un tris de perder todo lo que era el personal de la compañía, ¿no? Técnico y artístico. Entonces, bueno, entre poder manejar unas dificultades desde el plano administrativo, digamos, y de gestión, y por otro lado también la parte artística, ¿no? Confianza en los bailarines, confianza en las bailarinas, en el maestro coreógrafo, y ahí también el problema que teníamos es que nos observaban cuando yo decía, bueno, son coreógrafos, son artistas, están también aportando en la creatividad, ¿no? Pero nos decía, si usted les pone artistas creativos,
no les podemos poner un presupuesto para que contrate a coreógrafos, porque tiene 16 coreógrafos. Entonces, les suspendemos la partida. No, póngales intérpretes. Póngales artistas intérpretes, pero no me quite la partida de contratación a coreógrafos, ¿no? Entonces, ahí hubo un pequeño malentendido a lo mejor, ¿no? Porque, bueno, a mí me tocó resolver eso. Un malentendido de pensar que la compañía lo que quería eran intérpretes así rígidos, ¿no? Pero esas cosas más se resuelven al interno, ¿no? Siempre hay quien está de cerca, siempre está el coreógrafo, siempre habrá un coreógrafo invitado, siempre habrá un maestro, un taller que propicie, porque el tema de ser creativos está dentro del concepto de danza moderna y contemporánea. O sea, ahí está. Cuando uno dice, vamos a definirnos como bailarines contemporáneos, ya intrínseco es creativo, ¿no? Es eso. Entonces, me ha tocado lidiar desde el lenguaje, ¿no? Con aquellas personas que vienen del Ministerio de Relaciones Laborales, del Instituto de la Meritocracia, que desde el lenguaje hay que ir como tratando de que ellos también aprendan nuestro lenguaje.